Hola, mi nombre es Guillermina Giordano, soy docente de la UNSL y en el marco de Evolutiva les voy a contar algunos puntos sobre la evolución de la vida en la Tierra. Desde el surgimiento de la vida, algunos linajes de organismos han permanecido casi sin cambios, al menos morfológicos, mientras que otros han diversificado altamente. Todos ellos constituyen la actual biodiversidad del planeta. Las evidencias de las primeras formas de vida han sido muy difíciles de interpretar, y si bien existen tenues testimonios de las primeras etapas de la evolución orgánica, no existen evidencias directas acerca de cómo se originaron los primeros organismos. Por eso las distintas hipótesis se basan en experimentos de laboratorio y en el conocimiento de la bioquímica de los organismos vivientes más primitivos. Las primeras formas de vida se habrían desarrollado en los fondos oceánicos, por ejemplo, en las proximidades de fuentes hidrotermales o volcanes submarinos, donde se concentra abundante energía y nutrientes. Las evidencias fósiles de estas primeras formas de vida datan de unos 3.500 millones de años, tiempo geológico conocido como Arqueano. Se ha interpretado que estos primeros organismos se trataban de procariotas unicelulares similares a las arqueas extremófilas actuales, que probablemente empleaban compuestos inorgánicos del medio, como el azufre, el hierro o el sílice, para producir su propio alimento. Es decir, fueron los primeros organismos autótrofos. Si bien la composición de la atmósfera arqueana es tema de discusión, hay consenso en que era muy diferente a la actual, siendo muy rica en dióxido de carbono y vapor de agua. Además, no solo no había oxígeno, sino que no existía capa de ozono, por lo que las radiaciones ultravioletas eran extremadamente altas, así como también lo eran las temperaturas. Para más o menos los 3.200 millones de años, se conocen sedimentos de Sudáfrica y de Australia con otra prueba de la actividad biológica en el Arqueano, los estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras minerales en forma de domo formadas por láminas concéntricas de carbonato de calcio que se generan como producto del metabolismo de un tipo de bacterias conocidas como cianobacterias. Las cianobacterias son capaces de producir su propio alimento utilizando dióxido de carbono, agua y energía solar, tal como lo hacen las plantas actuales, es decir, que hacen fotosíntesis. Si bien en la actualidad los estromatolitos son bastante raros, se siguen formando, por ejemplo, en algunos lugares de la costa oeste de Australia y en algunos lagos salinos como en la Puna de Catamarca. Las evidencias más seguras de cianobacterias se dan a partir de los 2.500 a 2.400 millones de años atrás. Se cree que ellas fueron las principales responsables de aumentar el oxígeno atmosférico, por lo que su surgimiento en la historia de la vida del planeta es un hito evolutivo de suma importancia. A su vez, como tomaban el dióxido de carbono como parte de este proceso de fotosíntesis, se atenuó el efecto invernadero inicial, lo que contribuyó a estabilizar la temperatura de la superficie terrestre en un rango aproximado de 0 a 30 grados centígrados, es decir, aproximadamente tal como la conocemos en nuestros días. Hace aproximadamente 2.100 millones de años, los procariotas, es decir, arqueas y bacterias, ya se habían diversificado y surgen las primeras células eucariotas, que son aquellas que posteriormente van a constituir animales y plantas. La teoría más aceptada del origen eucariota postula que estas células podrían haberse formado a partir de dos células procariotas cuando una de ellas fagocitó a otra de menor tamaño, pero esta última no perdió la vida, sino que continuó viviendo dentro de la primera. Así se formó el núcleo celular y varias de las organelas. Esto terminó resultando beneficioso para las distintas formas de vida que se fueron asociando, ya que podían cooperar entre sí y ayudarse mutuamente en los procesos de vida, resultando ventajoso desde un punto de vista evolutivo. La transformación de formas de vidas unicelulares a multicelulares ha ocurrido numerosas veces y de manera convergente a lo largo de la historia de la vida. La evidencia más antigua fiable de formas de vida multicelular en eucariotas data de aproximadamente unos 1.200 millones de años, con un organismo que ha sido interpretado como algún tipo de alga.
Además de ser este un organismo multicelular, es el primer organismo conocido con diferenciación de sexos, es decir, que la reproducción sexual al menos se conoce desde hace 1200 millones de años. La reproducción sexual se considera otro hito de gran importancia evolutiva para la diversificación de la vida, ya que da la posibilidad de producir descendencia con mayores variaciones genéticas que lo que posibilita la reproducción asexual, lo que aumenta las posibilidades de innovaciones evolutivas. Los primeros animales preservados en el registro fósil datan de unos 635 millones de años y se han encontrado en diferentes regiones del mundo. Estos primeros animales se conocen como la fauna de Ediacara en alusión a una de las localidades fosilíferas más famosas, las colinas de Ediacara del sur de Australia. En ese momento surgieron animales con formas bastante diferentes a los grupos de animales que conocemos en la actualidad. La característica común de todos los integrantes de la fauna de Ediacara es la ausencia de esqueletos mineralizados. Habitaban los mares someros y vivían unidos al fondo marino. Presentaban variabilidad de formas, la mayoría con forma de hoja, pero también se encontraron huellas de fondo que podrían haber sido dejadas por animales tipo gusanos. Aquí nos detenemos un momento. La presencia de animales tipo gusanos indica el surgimiento de una cabeza que delimita una región anterior del cuerpo en donde se concentran los órganos de los sentidos como los ojos. A este proceso se lo conoce como cefalización. La cefalización se encuentra en relación directa con el surgimiento de la simetría bilateral que tanto nos caracteriza, siendo todo este conjunto un hito de gran importancia en la historia evolutiva de los animales. Casi 100 millones de años después, estas faunas ediacarianas ya se habían extinto. Aparecen entonces nuevos patrones morfológicos, es decir, nuevas formas de vida animal, hace aproximadamente 541 millones de años. Estas formas de vida habrían surgido de manera aparentemente abrupta en tiempo geológico, por lo que se considera que fue como una especie de explosión de vida y se la conoce como explosión cámbrica. Se registra a partir de allí el surgimiento de nuevas formas corporales, alta diversidad de animales bilaterales con esqueletos biomineralizados y nuevos modos de vida más activos como cavadores y predadores. Muchos de estos animales se reconocen como experimentos evolutivos, como por ejemplo Opaviña, que tenía 5 ojos. Una conclusión importante es que para mediados de esta época ya existían la mayoría de los filas o grupos de animales que conocemos en la actualidad, como por ejemplo los moluscos, los artrópodos, los anélidos, hasta los cordados, que es el linaje animal que nos incluye. Entonces, la mayoría de los grupos animales se establecieron hace más de 500 millones de años, y con ellos las primeras cadenas tróficas, fundándose los primeros ecosistemas del planeta Tierra. Explicaciones de esta explosión cámbrica son varias y probablemente tuvieron que ver con causas ambientales, ecológicas, genéticas o una combinación de todas ellas. Si consideramos los genes, se infiere que cuando el sistema de genes reguladores del desarrollo era todavía incipiente, el plan corporal animal pudo sufrir alteraciones drásticas, pero una vez que los patrones del desarrollo terminaron de estructurarse, es decir, se volvieron más inflexibles, el rango de innovaciones posible quedó muy acotado. De este modo, una vez que a comienzos del Cámbrico se establecieron los patrones corporales típicos de cada grupo animal, estos se mantuvieron más o menos estables dentro de ciertos límites y todos los cambios posteriores se limitaron al surgimiento de novedades evolutivas puntuales en los distintos grupos. Puede ejemplificar esto la transformación homóloga del miembro tetrápodo anterior en diferentes tipos de alas o en aletas, pero nunca volvió a establecerse en la historia evolutiva de los animales otro tipo de simetría corporal como alternativa a la simetría bilateral desde hace más de 500 millones de años. Entonces, ¿podría la evolución operar sobre las poblaciones de organismos generando novedades evolutivas de manera ilimitada? Bueno,
es necesario tener en cuenta que las posibilidades de cambio se producen sobre la base de ciertas condiciones. Los genes confieren variabilidad dentro de las poblaciones y esto otorga posibilidad de cambio e innovación, pero debemos considerar otras variables condicionantes para el proceso evolutivo. Entre ellas, los tipos de materiales con los que se compone la vida, que son limitados, las propiedades físicas que la condicionan o la propia historia de la vida. De esta manera, reconocemos restricciones del tipo histórica que llamamos constricciones evolutivas y que podrían explicar por qué no existen alpacas con ruedas, aunque éstas hubieran significado un rasgo eficiente para la vida del animal. No es posible que los animales desarrollen un par de ruedas, y esto se debe a limitaciones de tipo estructural heredadas como legado evolutivo. En otras palabras, la evolución no tiende a perfeccionar a los organismos, sino que hace lo que puede con lo que tiene.